Y bien, estamos ahora con la congresista Marisol Pérez Tello. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, hay varios temas, pero quería comenzar brevemente a partir del último tema que he mencionado. Esta ley CAS que ha sido aprobada, que claro, es hecho sobre la base del proyecto del Ejecutivo, es mucho mejor que la que había presentado Gago, pero prácticamente establece la estabilidad laboral absoluta para los trabajadores del CAS. Y, en fin, una serie de saca a servir de todo el proceso, impide entonces convertir esto en un proceso de generación de una carrera civil, de servicio civil, meritocrática y todo lo demás. Vamos a reconocer un montón de derechos a cambio de nada. Hay una cosa que es cierta, ¿no? El proyecto que se había firmado por unanimidad, primero en la convención, era una barbaridad. Era el doble de peligroso. Sí. Eso sí. Además significaba el despido de la mitad de los trabajadores. Eso es un hecho que además no siquiera se había mencionado. Esta es el reconocimiento de derechos laborales, asume riesgos el Estado sin duda, reconoce una estabilidad laboral que no es la del primer proyecto, digamos, es una fórmula intermedia que, reconociendo derechos laborales, no siendo perfecta, no pone en riesgo a los trabajadores, pero tampoco hace un corsé para que alguien tenga la posibilidad de quedarse trabajando si no tiene los méritos y la capacidad, que es la tragedia del poder del Estado. En buena cuenta establece la estabilidad laboral absoluta, porque eliminan la causal de despido, como que estaba considerada en el proyecto original del Ejecutivo, entonces prácticamente no se puede despedir. Bueno, tú sabes que hay fórmulas en el derecho laboral para despedir siempre, con procedimientos regulares, pero nosotros con mucha responsabilidad dijimos el proyecto planteado de ninguna manera. No, ese bueno ser de ninguna manera. Esta fórmula alternativa por lo menos soluciona el problema del CAS, sin que para mí sea la ideal. Pone en evidencia que existe en el tema del Estado un tema de contratación que vulnera derechos, pero al mismo tiempo un abuso de la estabilidad laboral por parte de mucha gente. Entonces yo creo que hay que... Pero habría que aprovechar, pues, para, ya que se nos nombra, digamos, diseñar una carrera, ese es el punto. Un servicio civil, una carrera pública, meritocrática, en donde se puedan evaluar a los funcionarios en función de resultados, porque yo les doy derechos y ninguna obligación. Pero además, ¿cómo es eso? Además que cada vez que ingresa un gobierno nuevo carga la planilla del Estado, y con todos estos temas y sin una carrera administrativa en sentido estricto, meritocrática y además de capacidades, lo que termina pasando es que tú vas ensanchando la planilla del Estado y no le vas dando más capacidad ni más calidad. Pero de cierta manera nosotros pensamos que esto es mucho mejor que lo que se había planteado, perfectible, que se puede corregir, pero lo otro es una barbaridad, no había manera de que nosotros apoyáramos eso. Bueno, se ha hablado mucho del tema de Antauro Humala, que usted ha manejado de una manera pues bastante competente, porque ha estudiado el asunto. En definitiva, bueno, hoy día, de hecho, de paso, no sé si tenemos la declaración de Isaac Humala. ¿Tenemos esa declaración? A ver si la podemos escuchar. Primero, señalar que aquí ningún ministro ha dicho no ingreses. La fragata estaba autorizada, pero es la propia Embajada Británica, a través de la nota 031-2012... Bueno, ha sido un problema técnico. Pero, en fin, Isaac Humala ha desmentido al ministro de Justicia y ha dicho que, según su servicio de inteligencia... Personal, su servicio de inteligencia personal, no es verdad esto de que la vida de él y de su esposa estuvieran en peligro y que por esa razón Antauro Humala ha sido trasladado. Finalmente, ¿por qué razón ha sido trasladado? ¿Se justifica ese traslado? ¿Le corresponde ese penal o no le corresponde, o es simplemente un privilegio? Yo creo que el privilegio es el traslado, el ponerlo en una situación de ventaja respecto de otros presos, a un penal que tiene mejores condiciones que Piedras Gordas. El propio Antauro ha dicho que a él le corresponde el Lurigancho, lo cual es cierto. Yo creo que hay muchas cosas detrás, que este señor no hay posibilidad de controlarlo. Es un delincuente, ha matado a 4 policías, eso es un tema que no podemos olvidar. Además es el hermano del presidente. Además usa y abusa todos los resquicios que existen en la norma, el nivel de corrupción a nivel del INPE, que es generalizado y no es responsabilidad del gobierno actual, sino que es un problema del país, para desestabilizar el gobierno. Este y cualquiera. Claro. Pero digamos, en este tiene un impacto nacional e internacional porque es hermano del presidente. Probablemente lo que yo creo que el país necesita es que Ollanta Humala responda. Y Ollanta Humala dé la explicación que tenga que dar. Yo creo que el tema pasa porque no se le puede controlar en ningún penal, y en este podría por lo menos haber una forma de control
pero tú has visto que sacó su cartelito privilegio. O sea, él encuentra mecanismos para estar en primera plana todo el tiempo. Claro, porque él está manejando una serie, bueno, él es el líder del movimiento napacerista que tiene protagonismo en todas las revueltas que hay, en todas las campañas antimineras, en fin. Y él mismo ha participado en congresos, esto lo ha descrito Cecilia Valenzuela en un artículo el otro día en El Comercio. Con un video dando las directivas acerca presente siempre. Está presente siempre, y esto se manifestó en Cañete, se manifestó en Andahuaylas, en fin. Entonces, claro, esta puede ser una manera de controlarlo mejor, ¿no? Respetando sus derechos, pero eso se dice. Lo que tú no puedes es crear un penal que tenía una naturaleza distinta, que había un convenio que era solo para cárceles de mujeres y para personal militar. El 28, hace menos de un mes, abrir un penal que sea trasladado. Todas estas cosas son las que han generado malestar. Argumentar que es por seguridad de la familia. La familia no va por la puerta de visitas, van como abogados, tanto su madre como su padre. Significa que, ¿dónde está el reglaje? El reglaje está en la calle. Eso va a pasar en cualquier penal de Lima. ¿Cuál es el riesgo? Los policías que saben, porque en la zona de abogados no hay contacto con los presos, solamente hay contacto con la policía del INPE. Es ahí el peligro. Entonces, ¿dónde estamos? La imagen internacional, Jaime, de un ministro de Justicia que dice que el penal de máxima seguridad no es seguro. Sí, pues. Todas esas cosas nos dañan. Y lamentablemente Antauro es noticia porque es hermano del presidente. Este tema tendría que cerrarlo el propio Ollanta. Lo que no puede haber es la impresión de que en virtud del hecho de ser hermano recibe un privilegio, que los demás no reciben, ¿no? Eso es una cosa que, digamos, no es aceptable en una democracia, en una monarquía, en una tiranía puede ser, pero no. Pero además tú puedes aceptar que el padre diga que Ollanta no haga justicia con su hermano, pero que haga justicia, perdón, que no haga justicia con los peruanos, pero sí con su hermano, lo dice su padre, pues ya. Pero lo que no puedes aceptar es el silencio, Ollanta, porque permite toda esta especulación, toda esta crítica y un descrédito que le quita al país gobernabilidad. Ahora, de repente, hablando de gobernabilidad, de repente lo que hay acá es un acuerdo entre Ollanta Humala o Adrián Villafuerte, por ejemplo, que es amigo de Antauro Humala, y Antauro Humala para pasarlo a este penal que tendría mejores condiciones a cambio de que ya no siga moviendo al país. Bueno, el cartel ha sido, digamos, suficiente señal de que por ahí no viene. No, Antauro no puede. Antauro tiene las dos cosas que un político de ese estilo busca. Desde Maquiavelo y su primer discurso de cómo hacer mala política, y no buena, que también lo dijo Maquiavelo, que le echan la culpa de todo porque no lo saben leer. En realidad, lo que él tiene es prensa, publicidad y capacidad para y sensación de poder. Es lo que él se genera a sí mismo, con estos shows, con estas intervenciones, con entrevistas, con sus carteles, y aprovechando que es hermano del presidente. No le hace ningún bien a Ollanta, no le hizo bien en su campaña, y creo que no le va a hacer bien en el futuro si Ollanta no zanja de una vez este tema. El presidente Ollanta Humala tiene problemas con la familia. Sí. ¿No? El papá también es un personaje que desmiente las cosas que dice su propio gobierno, que está a favor de Antauro en contra de Ollanta. Sus hermanos, ¿no? La declaración de su hermano. Yo creo que el presidente Ollanta en realidad está pasando por un momento difícil, familiar, que está afectando al país. Y lo que le corresponde como presidente es solucionar ambos problemas. Uno en la esfera privada, esperemos que sea así, y otro en la esfera pública. Y terminar este tema y pasar a los temas que nos interesan a todos, ¿no? Sí, pues. Y finalmente el asunto de la interpelación que se ha aprobado al ministro del Interior por el asunto de la aprobación mediante secreto supremo del servicio policial voluntario, ¿no? Que es algo la interpelación se debe al hecho de que esto ya era un proyecto, digamos, era una cosa que le compete al Congreso, por usurpación de funciones, ¿o cuál es el tema ahí? Hay críticas de forma y de fondo. La primera crítica que yo tengo que hacer es que la interpelación no tendría por qué haber pasado hasta el 9 de abril. O sea, yo creo que ahí las cosas no se han hecho bien. El decreto supremo se promulga y nosotros ese mismo día que estábamos en pleno presentamos la interpelación y la derogatoria del decreto supremo. No se tocó la interpelación en el siguiente pleno que debió tocarse, con lo cual este tema, la interpelación se habría visto ahora y no hasta el 9 de abril. Bueno, si ellos consideran que ese es un buen manejo de los temas complicados, a mí me parece que las cosas hay que enfrentarlas cuando se presentan. Pero aquí hay temas de fondo y de forma, y el pliego interrogatorio va por ese lado. El pliego va por temas de fondo, porque hay 3 proyectos en la práctica. El proyecto que presenta el Ejecutivo 1, el del gabinete Lerner. El proyecto que presenta la bancada oficialista, 15 días después del que presenta el gabinete Lerner. Y el proyecto, el proyecto ya no, y el decreto supremo. Los 3 tienen el mismo sentido, la misma línea. El Ministerio de Defensa se opone al proyecto porque señala que solo debieran ser los licenciados de las Fuerzas Armadas los que brinden este servicio, porque si no están quitándole
al ya complicado servicio militar personal que podría El ser. Ministerio de Defensa se ha opuesto Ministerio de Defensa formalmente. se opuso formalmente Ya. cuando no se le consultó, O sea se que le pidió opinión. no hay concierto dentro del Consejo de Ministros. Ese es el absurdo. Ahora, el proyecto sustitutorio que emitió Defensa contemplaba la sugerencia del Ministerio, es decir, que sean licenciados, que ya tienen una preparación mayor y que luego hagan el servicio de policía voluntaria, que en todo caso eso se podría discutir. Pero proyectos sustitutorios, pero en Defensa no puede enviar un proyecto Es un sustitutorio. texto sustitutorio, o sea, se juntaron los dos proyectos. El Ah, proyecto, ya. Se juntaron los dos, el que hizo, digamos, Gana Perú desde el Ejecutivo y el que hizo Gana Perú desde el Legislativo. Ya. Y de estos dos salió un texto sustitutorio que recogía las sugerencias ¿Y de el Defensa. decreto supremo no ha recogido eso? No, el decreto supremo no ha recogido nada, Ya. ni de lo que dijo Defensa, pero lo que pasa es que ese fue el Defensa del gabinete Lerner. Ah, Entonces te das cuenta que esto se ponen en evidencia muchas cosas, Jaime. Primero, una falta de absoluta coordinación, porque el día que se publique el decreto, ese día estaba en agenda la discusión del tema. Y después que no hay claridad sobre qué cosa se quiere hacer, porque incluso las edades son diferentes, el rol que cumplirían para la sociedad son distintos, no miden que estos chicos pueden arriesgar su vida y no van a usar armas, pero sin embargo pueden acompañar, uno de los proyectos decía, en las zonas delictivas, con lo cual estos chicos que los estamos mandando a morirse con 90 días de preparación. sí, pues. Aprovechando que no hay trabajo y que van a, por esos 200 o 300 soles que pensaban darles, exponer sus vidas. Entonces yo creo que hay que ser más serios. En San Juan de Miraflores hay organización de mujeres que apoya a la policía, que le ha apoyado siempre, que ha hecho casetas de vigilancia, que caminan los cerros y no se ha necesitado hacer ningún programa raro. Simplemente impulsar la participación de la ciudadanía en la seguridad ciudadana. Ahora, ¿esto requería ley? Digamos, ¿esto entraña una modificación a la ley orgánica o es un...? No necesariamente. Ellos han argumentado el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que podría aplicarse, pero es muy forzado, porque en realidad los decretos supremos son para reglamentar leyes o crear programas específicos de un sector. Y aquí esta policía voluntaria no dependería, o sea, dependería del interior en presupuesto. Y eso es otro absurdo, ¿no? El interior no tiene plata. Tengo una relación de 300 familias que han ganado judicialmente un seguro de vida porque murieron o se quedaron paralíticos durante el conflicto con el terrorismo, de la guerra interna. Y sin embargo, ¿qué cosa han hecho? No les han pagado, han tenido que ir al Poder Judicial y hoy tienen que estar suplicando personas en silla de ruedas que dieron su vida y en realidad su integridad física por nosotros. Y el Ministerio del Interior, con cargo a su presupuesto que no tiene, pretende asumir esta creación. Y esto es para poner más policías en la calle, esa es la justificación. Pero en realidad ¿no? Vas a poner policía, vas a poner muchachos de 18 años con 3 meses de preparación. Pero pero en la calle no, ellos van a hacer labores administrativas, ¿entiendes? No, porque tendrían que hacer labores de salvataje. Acompañar, según el primer proyecto, acompañar en algunas actividades en las zonas de máxima incidencia delictiva, lo dice el proyecto del oficialismo. No, pero el decreto supremo no dice El decreto supremo no, el decreto supremo lo restringe a temas de turismo, a algunos temas del control del tránsito, pues, en fin. Le pegan a las mujeres policías, a un muchacho de 19 años lo van a destrozar. Entonces, creo que hay que estudiarlo, creo que hay que trabajarlo, hay que discutirlo, pero hay que respetar la integridad del Congreso y no pasar por encima, ni dar estas señales de 4 o 5 juegos en paralelo de un Ejecutivo que necesita tener claridad y certeza. ¿Crees que esto estaría revelando una... Falta de coordinación total? Bueno, falta simplemente. Absoluta. Pero no una vocación, digamos... la configuración de alguna tendencia autoritaria que pase por encima del Congreso, que no respete el Estado de Derecho, eso es muy prematuro para jugar. Bueno, queda claro que el ministro del Interior, que personalmente es padre del secretario general del PPC en Arequipa, o sea, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Él es un hombre que ha sido elegido por el propio premier actual, porque Valdés era el ministro del Interior. Evidentemente, cuando se ha ido, ha dejado a alguien de su absoluta confianza. Debiera ser la misma línea de conducta. Entonces, debiera de respetarse a sí mismo. Si el premier presentó un proyecto de ley en un sentido, no tenía en realidad... Están apurados, pues están apurados. Pero es que estén apurados para arreglar los problemas en Medre de Dios, el lío que se va a armar con Doberran, cuyo plazo es el 27 y que están presionando por todos lados, que terminen de solucionar problemas que el país necesita solucionar y que no creen estas cosas que no solucionan nada. Jaime, ¿cuántos proyectos de seguridad ciudadana se han hecho y han fracasado, han desaparecido? Y todos los problemas que hay, está todo paralizado. Estaba viendo un informe que dice que antes se aprobaba, antes de este gobierno, en un periodo, no sé si eran 3 meses o un año, por lo menos se otorgaban 1000 concesiones mineras al año o en periodo menor incluso, y a partir de agosto del año pasado no se ha entregado ni una sola. Que se preocupa con la ley de consulta. ¿Cuántos se han demorado en implementar la ley de consulta previa y todavía no la aprueban?
Se suponía que era diciembre. Bueno, ese es otro gran problema. Después pidieron 22 de febrero. Eso ya está hace creo que 20 días en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no promulga. Entonces yo creo que Bien. vamos a apoyar al gobierno porque creemos que el país está primero, pero no vamos a permitir este tipo de cosas de ninguna manera, ¿no? Bien, Marisol Pérez Tello, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Fue la congresista por Alianza por el Gran Cambio, congresista del PPC. Sí. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el embajador Eduardo Ponce, que acaba de llegar después luego de un grave percance. Se tropezó con la fragata británica. Regresamos.